Buen día, hoy vamos a hablar sobre injuria renal aguda. ¿Qué es la injuria renal aguda? Es el deterioro abrupto de la función renal. Se define como la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar productos nitrogenados de desecho, como ser el amoníaco, la urea, la creatinina, el ácido úrico, instaurada en horas a días. Hablando un poco sobre epidemiología, podemos adquirirla de dos maneras, en la comunidad y en el hospital. En un reporte de 10 estudios realizado de lesión renal aguda adquirida en la comunidad en Latinoamérica, encontramos que el 64% de los pacientes fueron de sexo masculino, con una edad media de 51 años. El 8% correspondieron a población pediátrica. En otro estudio sobre lesión renal aguda adquirida en el hospital en Latinoamérica, se observó que el 62% de los pacientes de sexo masculino y con edad promedio de 53 años, menos del 1% de los casos fueron pacientes pediátricos, y la mortalidad global fue del 47%. En la mayoría de los casos, la etiología era de tipo multifactorial. Etiología. Las causas de una insuficiencia renal son diversas y estas se pueden dar por hipovolemia. Es una condición que se caracteriza por una disminución de la cantidad normal de sangre en el organismo. Esta puede ocurrir en quemaduras, traumatismos con pérdida abundante de sangre, diarreas y vómitos, choque séptico, que es una condición que se produce por una infección que ataca a todo el cuerpo generando una presión arterial baja. El daño renal y de sus estructuras se da por fármacos o sustancias tóxicas e infecciones. Algunos fármacos como los aminoglucósidos y algunos antiinflamatorios como el ibuprofeno, en consumo prolongado y a dosis elevadas nos producen una necrosis tubular aguda, que es el daño de células tubulares renales. Por otro lado, las infecciones dañan otra estructura del riñón denominada glomérulo renal, llegando a producir una glomerulonefritis. Obstrucción de vías urinarias, que se produce por la formación de cálculos renales. La hiperplasia de próstata, que es un aumento de tamaño de la próstata. Y algunos tumores que llegan a obstruir las vías urinarias, evitando la eliminación de orina. Hablando sobre los factores de riesgo, la insuficiencia renal aguda es más común en personas que ya están hospitalizadas, por lo que es importante identificar los factores de riesgo de estos pacientes antes de la exposición a fármacos nefrotóxicos, por ejemplo, aminoglucósidos como la gentamicina, antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, empleo de medios de contraste, los cuales son utilizados para mejorar las imágenes producidas por rayos X, o la tomografía. Los factores de riesgo también pueden ser la deshidratación o hipovolemia, el género femenino, la edad avanzada, mayor a 75 años, la población afroamericana, enfermedad renal crónica, enfermedades crónicas como, como las hepáticas, las cardíacas, las pulmonares, la diabetes mellitus y la anemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, entre los signos y síntomas de la insuficiencia se incluyen los siguientes: no orina lo suficiente, hinchazón o inflamación en las piernas, en los tobillos o en los pies, sensación de cansancio. También va a presentar problemas para recuperar el aliento, va a presentar convulsiones o va a caer en coma, dolor o presión en el pecho, debilidad, náuseas o puede sentirse confundido. El diagnóstico. Bueno, si los signos y síntomas que tienes sugieren que sufres insuficiencia renal aguda, es posible que tu médico te recomiende hacerte algunos análisis y procedimientos para verificar tu diagnóstico. Estos pueden incluir lo siguiente:
Control del volumen de excreción de orina. La medición de la cantidad de orina que produces en 24 horas puede ayudar al médico a determinar la causa de la insuficiencia renal. Análisis de orina. El análisis de una muestra de orina puede revelar anomalías que sugieran insuficiencia renal. Análisis de sangre. Una muestra de sangre puede revelar un aumento acelerado de los niveles de urea y creatinina, dos sustancias usadas para medir el funcionamiento renal. Estudios de diagnóstico por imágenes. Los estudios de diagnóstico por imágenes como ultrasonido y tomografía computarizada pueden ser usados para ayudar a tu médico a ver tus riñones. La prevención. Para la prevención de la enfermedad es necesario, en primer lugar, determinar los grupos con alto riesgo de desarrollar injuria renal aguda, como ser la edad avanzada, enfermedad renal crónica previa, diabetes, hipotensión arterial, administración de sustancias o fármacos que dañen tu riñón u otros ya mencionados anteriormente. Desde un punto de vista general, se debe mantener un adecuado estado de hidratación. Se recomienda la ingesta de 1,5 a 2 litros al día. Evitar el uso de sustancias que dañen al riñón. Por tal motivo, debería eliminarse la automedicación. Debes mantener una dieta rica en frutas y verduras, así como disminuir el consumo de sal o grasas. Si es que estás con sobrepeso u obesidad, deberás bajar de peso. Por otro lado, existen tres situaciones específicas en las que existe un riesgo elevado de presentar injuria renal aguda. Entre estas tenemos paciente en unidad de cuidados intensivos. En estos, el médico indicará la administración de soluciones cristaloides como el suero salino para la expansión del volumen o el uso de agentes como la adrenalina o la dopamina que ayudarán en la elevación de la presión arterial a rangos adecuados. No olvidar que será monitoreado continuamente para evitar la aparición de otras alteraciones. Como ejemplo, podemos nombrar la glicemia. En la actualidad, un gran número de procedimientos radiológicos, tanto terapéuticos como diagnósticos, implican la administración de medio de contraste iodado. Y depende del tipo de contraste que se utilice, ya que algunos son menos tóxicos para el riñón que otros. Si es que se le realizará estudios que necesiten el uso de contraste iodados, lo ideal sería que el personal de salud le administre suero fisiológico horas antes del examen. También podrían indicarse fármacos antioxidantes como la N-acetilcisteína para otorgar una protección renal. En cuanto a pacientes a los que se les realizó una cirugía cardíaca, se podría recomendar el uso de inhibidores del sistema renina-angiotensina, como el enalaprilato. Finalmente, recordar una vez más que debe evitar la automedicación y acudir a consulta médica para evitar la presentación de diversas enfermedades. Gracias.